Ahora no tengo de qué lado. Bueno, entonces les contaba que la semana pasada vieron un poco de métodos de imágenes, cómo se obtienen cada una de las imágenes, cuál es el fundamento físico para poder obtenerlo. Eso lo estuvieron repasando la semana pasada, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es muchos de esos métodos aplicados a la columna, ¿sí? Cómo vamos a obtener la imagen, qué es lo que vamos a ver en cada una de las cuestiones que vamos a estudiar, ¿sí? Uno de los métodos de imágenes que tenemos acá es la radiografía convencional, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, fue descubierto en los rayos X a fines del 1800 y es el día de hoy que, si bien con algunos pequeños cambios en la obtención de la radiación, no se ha modificado y la información que nos aporta es la misma. Y desde el punto de vista de las imágenes es un método muy bueno por la información que tenemos. Si ustedes ven esta placa, es una placa de radiografía cervical perfil. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué diferencias ven? ¿Cómo? En realidad vemos una imagen en escala de grises, ¿sí? Con blancos muy blancos, con negros muy negros y una serie de tonos grises intermedios que corresponden cada uno a un tejido diferente, ¿sí? Esto se obtiene mediante la utilización de rayos X y que tienen la particularidad de poder penetrar la materia, ¿sí? No solamente atraviesan diferentes cuerpos, sino que se puede imprimir sobre una placa fotográfica. ¿Se corta? Hola, ese. Se utilizan radiografías convencionales, ¿sí? Que, digamos, luego de ser aplicado un haz de rayos X sobre un cuerpo determinado, el haz de rayos X lo atraviesa y se imprimen sobre una placa fotográfica, ¿sí? De acuerdo a cómo está compuesto ese cuerpo que estamos estudiando, es la imagen que nosotros vamos a obtener. Como el cuerpo humano está formado por diferentes tejidos, cada uno de esos tejidos va a interactuar diferente con los rayos X, ¿sí? De acuerdo a la densidad y a la composición física y química, ¿sí? Aquellos tejidos que son muy densos, como por ejemplo el tejido óseo, cuando es atravesado por un haz de rayos X, van a tener una mayor absorción de estos rayos, por lo tanto el haz de rayos que sale después de atravesar el hueso tiene menor intensidad que el que ingresó, ¿sí? Cuando se imprime sobre la placa, se imprime en una imagen blanca, ¿sí? Por eso aparecen en la radiografía convencional imágenes con zonas más blancas que corresponden a aquellos tejidos que tenían alta densidad, aquellos tejidos óseos, ¿sí? Por otro lado, tenemos tejidos en donde están compuestos por menor densidad, ¿sí? En este caso, el más negro de todo, la imagen más negra que hoy nosotros obtenemos, es aquellos tejidos que están compuestos por aire, ¿sí? En el caso del cuello, nosotros vamos a ver en la columna aérea de la laringe y de la tráquea, que es esto que vemos acá adelante, ¿sí? Tenemos orofaringe, laringe y tráquea, que están con alto contenido aéreo, por lo tanto, cuando el haz de rayos atraviesa este sector, no hay una atenuación, no hay una absorción de los rayos, por lo tanto llega a la placa con alta intensidad y hace que se ennegrezca más. Entonces vamos a tener sectores muy negros que corresponden a aquellos sectores en donde el cuerpo no tenía alta densidad, por lo tanto no absorbió los rayos X, ¿sí? Como sucede en la columna de la tráquea. Y hay sectores bien blancos en donde encontramos tejidos que los rayos X fueron absorbidos en mayor densidad, por eso se imprimen sobre la placa como una imagen blanca, ¿sí? Eso sería el espectro de imagen, donde tenemos imágenes muy negras con aire, imágenes muy blancas con calcio, y en el medio tenemos dos densidades diferentes, que la densidad de agua, que no sé si se llega a ver bien desde allá, ¿sí? Es un gris claro, que corresponde a aquellos órganos que tienen alta celularidad, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, los músculos. ¿Se acuerdan ustedes que las células están compuestas en un 70% de agua? ¿Sí? Entonces, aquellos órganos con muy alta celularidad, vamos a tener una densidad de agua predominante, ¿sí? Y la densidad que nosotros vamos a tener en la placa va a ser una densidad de agua que es una gris clara, ¿sí? Y la otra densidad que nosotros encontramos en condiciones normales en un cuerpo humano va a ser la densidad grasa, que son aquellos sectores, por ejemplo acá en diferentes planos musculares vamos a encontrar
un espesor de grasa, en donde la radiación la atraviesa, se absorbe poco, por eso aparece como una imagen en gris oscura, ¿sí? Entonces, nosotros en la placa, si bien vemos diferentes tipos de estructuras, lo que vemos en realidad es una mancha de blancos, de grises y de negros, sí que corresponden a los diferentes tejidos que están atravesando los rayos X. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En donde lo más blanco va a ser el tejido cálcico, el tejido óseo, ¿sí? Que si se fijan bien, no solamente nos va a dar la densidad, nos va a dar la forma del hueso, que es atravesado, y vamos a ver que hay sectores del hueso que se ven mucho más blancos, que son en aquellos sectores donde tenemos mayor concentración de calcio, como es la cortical, y hay sectores del hueso en donde encontramos una menor densidad blanca, en donde tenemos menor densidad de calcio correspondiente al hueso trabeculado, o sea, el hueso esponjoso. Entonces, no solamente vemos la densidad, sino la concentración de calcio en cada uno de esos sectores. ¿Se entiende? Y la forma de la estructura que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, a partir de toda esta información, nosotros vamos a ver si la estructura está alterada, si hay una fractura, si hay alguna patología, o si realmente es una estructura normal. ¿Sí? Entonces, de las 4 densidades normales que nosotros encontramos en el organismo habitualmente, que es la cálcica, la agua, la grasa y la aérea, vamos a agregar una quinta densidad, que es la densidad metálica. Nosotros en condiciones normales no encontramos metal en el organismo, salvo que haya algún clip quirúrgico, alguna prótesis metálica o algún material de contraste que nosotros le introducimos al paciente para aumentar la densidad de un órgano que tiene la densidad metálica, ¿sí? En esas condiciones solamente vamos a encontrar la densidad metálica. ¿Y cómo esperarían encontrar la densidad metálica ustedes? Es el blanco más absoluto. Ustedes piensen que las de rayos X viene atravesando el cuerpo, encuentra un metal y a partir de ese punto no atraviesa nada más. Entonces lo que lleva a la placa es la imagen más blanca absoluta, porque no pasa nada de radiación. Es totalmente absorbida en ese nivel. ¿Sí? Y acá les traje un ejemplo. En donde tenemos, esto es una radiografía de tórax de un niño. ¿Sí? Si empezamos a ver las diferentes densidades que veníamos hablando hasta ahora, nos encontramos la densidad aérea del pulmón perfecta, pulmón expandido, con aire bien oscuro, bien negro. ¿Sí? En segundo punto era la densidad grasa. En los chicos, bueno, encontraríamos densidad de grasa a nivel del tórax en el tejido cerebral subcutáneo, no se ve tan claro acá, pero se vería un gris oscuro. ¿Sí? La otra densidad es la densidad de agua, que la encontramos en aquellos órganos que son muy celulares, en los músculos, en el corazón, que tiene una capa muscular importante y tiene contenido líquido que es la sangre, en los vasos sanguíneos, ¿sí? En los hígados, en los órganos muy celulares como el hígado, ¿sí? Y en este caso tenemos la densidad de agua a nivel del mediastino donde está el corazón, ¿sí? La densidad aérea la vamos a tener, como dijimos acá, la densidad cálcica la vamos a tener a nivel de los huesos de la región y encontramos otra imagen, ¿sí? De mayor densidad, mucho más blanca que los huesos que nosotros vemos en la región, ¿sí? Que corresponde a una densidad metálica, ¿sí? No es una estructura normal, es una estructura que perfectamente podría estar agregada adentro del organismo. ¿Sí? Hacemos una radiografía de perfil de ese paciente y encontramos que esa densidad metálica bien redondeada está en el medio del esófago. ¿Sí? Es un chico que se ha tragado una moneda. ¿Sí? Es un cuerpo extraño que aparece como una densidad metálica. Los cuerpos extraños radiolúcidos, que los que no tienen la densidad metálica, son más difíciles de poder ver con claro. Entonces yo les decía que desde fines de 1800 nosotros venimos viendo imágenes que no varían sustancialmente de las primeras que se formaron. ¿Por qué? Porque vemos la misma densidad, puede cambiar un poquito la definición de las estructuras que estamos viendo, pero básicamente la misma imagen que se originó. O sea, hace más de un siglo que estamos viendo radiografías convencionales. Y se van a seguir viendo por mucho tiempo más porque la información que nos aporta es muy valiosa. ¿Sí? Es de bajo costo, está distribuido en cualquier lado, desde centros de alta complejidad hasta pequeñas salas de cualquier centro periférico o incluso de poblaciones chiquitas. ¿Sí? La información que obtenemos es la misma y de la misma calidad, lo que cambia es la mano del técnico que genera la imagen. ¿Sí? Pero tenemos un gran problema con la radiografía convencional. ¿Cuál será ese?
ustedes piensen que nosotros estamos viendo en una foto, en 2 dimensiones, un cuerpo de 3 dimensiones. ¿Sí? Por lo tanto, una de las dimensiones la estamos perdiendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una radiografía, no sé si llegan a ver acá, la incidencia de perfil de una radiografía cervical, lo ponemos al paciente de costado, el haz de rayos atraviesa desde un lateral, lo pasa todo su espesor y se imprime sobre la placa del otro lado. ¿Sí? Entonces, a medida que va avanzando el haz de rayos X de derecha, medio a izquierda, encontramos que todas las estructuras que se encuentran en el camino están superpuestas en una sola imagen, en una sola dimensión. Fíjense, en la radiografía de perfil, lo que es derecho, medio o izquierdo no lo podemos diferenciar. ¿Sí? Está todo superpuesto en una sola imagen. ¿Sí? Lo que podemos diferenciar muy bien es lo que es anterior, medio y posterior. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos el gran problema de la superposición de estructuras, en donde, si yo tengo una lesión, fíjense, esta es la apófisis transversa de una vértebra cervical. ¿Sí? Acá tenemos otra. Pero no sé si es la apófisis transversa derecha o izquierda, porque están las dos superpuestas en la misma imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo podría resolver este problema de la superposición de imágenes por medio de la radiografía? Haciendo 2 radiografías de la misma región que yo estoy estudiando. Ustedes, seguramente todos nos hemos hecho una placa donde le piden radiografía, por ejemplo, de tórax frente y perfil, de rodillas frente y perfil. No es que queramos irradiar más a los pacientes, sino que la única forma de que tengamos una imagen tridimensional de la estructura que estamos estudiando es hacer las 2 placas. ¿Por qué? Porque lo que está superpuesto en el perfil, en este caso, está desproyectado en el frente. ¿Sí? Acá yo tengo la transversa derecha y la transversa izquierda desproyectadas en el frente. Esta radiografía fue hecha con el paciente de frente, el haz de rayos atravesó desde adelante al medio hacia posterior y se imprimió en la placa que estaba atrás. ¿Sí? Lo que tengo superpuesto acá es lo anterior, lo medio y lo posterior, que justamente está desproyectado en la otra incidencia. ¿Se entiende eso? Entonces, lo ideal para estudiar cualquier región del organismo es hacer 2 placas. Es el famoso par radiológico. El frente y el perfil es lo que habitualmente se utiliza, o son las 2 oblicuas, pero sí o sí tienen que ser perpendiculares entre sí para poder dar una imagen tridimensional correcta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y lo que tenemos acá en realidad, bueno, es la misma radiografía de perfil que veníamos estudiando, vemos las mismas densidades que veníamos estudiando. Por ejemplo, tenemos un paciente que es un politraumatizado que está ingresando a un centro de emergencias, ¿sí? Donde no conocemos nada del paciente, no sabemos el mecanismo del trauma, está inconsciente, está inmovilizado su cuello, le hacemos una radiografía de perfil. Dentro de las radiografías que nosotros, las más importantes que le van a salvar la vida al paciente, son la radiografía cervical perfil, la radiografía tórax frente y la de pelvis frente. ¿Sí? La de cervical perfil, ¿por qué es importante? El cuello es importante, vaya, sí, es un lugar en donde quizás no tiene tanta cantidad de lesiones del globo politraumatizado, pero si se lesiona la columna cervical puede comprometer gravemente la médula, con lo cual es importante descartar que no haya lesión de la columna cervical. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Porque ustedes me dicen, bueno, es una radiografía, no es una tomografía ni es una resonancia. Pero nosotros vemos la integridad de todos los cuerpos vertebrales, vemos la integridad de la apófisis espinosa, vemos que están alineadas la columna, por lo tanto podemos de alguna manera inferir que esa médula espinal está correctamente, está intacta. ¿Sí? Si ¿ustedes se acuerdan cuáles eran los límites del canal medular? Hacia adelante tenemos el cuerpo vertebral, hacia atrás tenemos la apófisis espinosa, y hacia los laterales, ¿qué va a formar la pared? Pedículos, y hacia atrás cierran las láminas. ¿Sí? Entonces, adelante tenemos cuerpo vertebral, atrás tenemos el origen de las espinosas, pedículos hacia los costados y láminas cerrando hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si yo les muestro, este es el borde anterior del cuerpo vertebral, este es el borde posterior del cuerpo vertebral, por lo tanto, ese sería el límite anterior del canal medular. ¿Sí? Y si yo les digo que esta es la base de todas las espinosas, ese sería el límite posterior del canal medular. Y si estas 2 curvas se mantienen intactas,
desde el lado anterior y el lado posterior, yo no veo la médula porque no tiene la densidad radiológica para poder verla, pero yo puedo decir que el canal medular está respetado, por lo tanto la médula debería estar respetada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, la información que nosotros obtenemos quizás no es tanta, pero es muy valiosa si la sabemos interpretar. ¿Sí? Porque la médula no la vemos, pero podemos decir que esa médula está intacta. Si por algún motivo yo veo que hay una fractura o tiene un mecanismo de trauma muy importante, el paciente, digamos, sigue inconsciente y queremos seguir estudiando esa columna, nosotros podemos pedir una tomografía axial computada. ¿Sí? La tomografía básicamente utiliza la misma radiación, por lo tanto vamos a encontrar las mismas 5 densidades que tenemos en la placa, ¿sí? Con la diferencia de que en vez de estudiar una región, no estamos estudiando toda la columna cervical en una imagen, sino que estamos estudiando secciones de la columna cervical. ¿Sí? Es como si hiciéramos diferentes cortes a nivel de una determinada región. Y lo que estamos viendo en realidad es esto. Nos desproyectamos, ya no tenemos el problema de la superposición de estructuras, porque tenemos anterior hacia adelante, posterior, derecho e izquierdo, sin problemas. ¿Sí? Vemos el espesor en toda su extensión y podemos identificar perfectamente cada una de las vértebras y fracturas, cómo está el canal medular, ¿sí? El canal raquídeo, cómo están los agujeros, ¿sí? Eso lo podemos ver perfectamente con la tomografía. Y es un método tan rápido como la radiografía. La radiografía pasamos al paciente, hacemos en 3 segundos la placa. La tomografía en 3 minutos tenemos hecho la imagen tomográfica. El paciente que habitualmente está inestable no puede permanecer mucho tiempo en un servicio de imágenes, con lo cual entra, se hace la imagen y el paciente se vuelve a estabilizarse. ¿Sí? Pero si en algún momento sospechamos alguna lesión de la médula espinal, lo que vamos a hacer en un segundo tiempo, pasado el momento de la urgencia, es estudiarlo por resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, en la columna cervical por radiografía podemos ver la integridad de la columna, podemos ver la alineación de los diferentes elementos vertebrales, podemos de alguna manera inferir si hay lesión o no de partes blandas. Por tomografía confirmamos y vemos la extensión de diferentes fracturas, si existiera algún fragmento, ¿sí?, de algún hueso fracturado en el interior del canal medular también lo podríamos ver por tomografía, pero para ver la integridad medular y para ver si hay algún tipo de lesión sobre la médula, lo vamos a ver mucho mejor en resonancia magnética. Obviamente la resonancia magnética, como lleva mucho más tiempo de estudio, son más o menos 25 o 30 minutos desde obtención de imágenes básicas de un paciente inestable, nosotros no lo podemos poner a estudiar por resonancia magnética. ¿Sí? Lo vamos a dejar vamos a diferir un segundo tiempo el estudio complementario de la resonancia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, rápidamente la columna A está formada por múltiples vértebras articuladas entre sí a nivel del cuerpo cervical, a nivel de las apófisis articulares. Están distribuidas en diferentes regiones, región cervical con 7, región dorsal con 12, región lumbar con 5 y región sacrocoxígea con 5 o 4 o 5 en el caso de las coxígeas. En el caso de la sacra y las coxígeas, todas las vértebras se van a fusionar para formar un solo hueso. ¿Sí? En algunos puntos queda todavía como la imagen de fusión de cada uno de los cuerpos vertebrales, como pasa con las líneas de fusión a nivel del sacro. ¿Sí? Y el coxis, bien chiquito, es un único hueso, pero que es el resabio de la cola que hemos perdido en la evolución. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que la función que cumple la columna va a ser de sostenernos en la posición de pie. ¿Sí? Sostener las vísceras toracoabdominales y poder proteger la médula espinal que va a pasar por dentro. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos con una sola curva a nivel de la columna, que es una sola curva de convexidad posterior. ¿Sí? A medida que nos vamos poniendo de pie, primero erguimos la cabeza y aparece la curva de convexidad anterior, la lordosis cervical. ¿Sí? Eso pasa durante el primer año de vida. Durante el segundo año, cuando nos ponemos de pie, empieza a aparecer la curva a nivel dorso lumbar. ¿Sí? Y estas curvas van a permanecer, digamos, de alguna manera, no fijas hasta el momento de la maduración esquelética después de los 25 años. ¿Sí? Tenemos la lordosis cervical, que es de la convexidad anterior, la sifosis dorsal, que es la de convexidad posterior, la lordosis lumbar, que es la de convexidad anterior, y la sacrocoxígea es la curvatura que ya trae
en la cifosis. ¿Sí? Estas curvaturas son normales. De existir un aumento de angulación de estas curvas es cuando aparece la escoliosis. ¿Sí? Son las curvas patológicas. Dentro del estudio de cada una de las vértebras vamos a tener que van a hablar características comunes de todas las vértebras que la diferencian del resto de los huesos del organismo. ¿Sí? ¿Cuáles serán esas características? Tenemos un cuerpo vertebral excelente, una serie de, digamos, un macizo apofisario, ¿sí? Hacia la parte posterior, que está unido al cuerpo por los dos pedículos, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado, que formaban las paredes laterales del canal raquídeo. ¿Sí? Tenemos las apófisis transversas hacia cada uno de los lados, la espinosa única en línea media hacia el posterior. La punta de la apófisis espinosa es lo que contacta prácticamente con la piel, que es lo que se palpa cuando tocamos la columna. ¿Sí? Y hacia los costados, cerrando el canal raquídeo, vamos a encontrar en las láminas. Las otras apófisis que tenemos son las articulares, dos hacia arriba, dos hacia abajo, para articularse con las vértebras de arriba y la vértebra de abajo. ¿Sí? En el medio queda la configuración del canal raquídeo, por donde va a pasar la médula de las meninges. ¿Sí? Esto en condiciones normales para todas las vértebras. No les mencioné antes, pero lo vamos a ver ahora. Fíjense, cuando vemos una radiografía, vemos que hay un cuerpo vertebral con un platillo superior y un platillo inferior, y hay un espacio de separación entre un cuerpo y el otro cuerpo, que nosotros en radiología no lo vemos porque está ocupado, pero que está ocupado por el disco intervertebral, ¿sí? Que lo vamos a tener en toda la columna, salvo a nivel de la unión de C1 y C2, que no va a tener disco. ¿Sí? Vamos a ver que también, por medio de la radiología convencional, vamos a poder obtener información de cómo está ese disco, a pesar de que no lo vemos. ¿Sí? Hacia atrás tenemos los pedículos, fíjense, tiene una incisura superior y una incisura inferior. Un pedículo de arriba con el otro pedículo de abajo van a formar el foramen intervertebral o el agujero de conjunción o neural o como quieran llamarlo, pero por donde va a estar saliendo los nervios raquídeos. ¿Sí? Con respecto a las características propias de cada una de las regiones, que van a diferenciar una vértebra de la región cervical entre la lumbar o de la dorsal, vamos a encontrar que a nivel cervical tenemos un cuerpo vertebral, pero que está alargado en sentido transverso, ¿sí? Y hacia cada lado vamos a tener como una cresta, ¿sí? Que forma el límite del cuerpo vertebral. Esa cresta superior se va a articular con un surco que aparece en el cuerpo vertebral de la vértebra de arriba. ¿Sí? ¿Y qué van a formar esas dos estructuras? Una articulación. ¿Sí? Las articulaciones troncovertebrales, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien entre todos. Así que eso es característico de la vértebra cervical, no lo vamos a encontrar en ningún otro nivel. Hacia ambos costados vamos a tener las apófisis transversas, que en el caso de las cervicales van a estar separadas en dos ramas, una rama anterior y posterior y la parte del excremento. ¿Sí? Y en la base vamos a encontrar el agujero transverso, ¿sí? Por donde va a pasar la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio simpático del transversal, ¿sí? El nervio simpático. Hacia los costados encontramos los pedículos, que en el caso de las vértebras cervicales, los pedículos tienen una orientación a 45 grados. Vamos a ver por qué es importante desde el punto de vista radiológico esta orientación. Y hacia atrás, cerrando gran parte del canal neural, nos encontramos con las láminas. ¿Sí? La apófisis espinosa es corta, bituberculosa, se ramifican en sus partes. Y hacia arriba tenemos las articulares superiores y las articulares inferiores. ¿Hasta ahora estamos? Acá tenemos un esquema, que lo vamos a ver bien en la placa, donde tenemos el cuerpo vertebral, tenemos el cuerpo vertebral ahí, el borde superior del cuerpo vertebral va a formar la apófisis unciforme, que se va a articular con un surco que está por debajo, en el platillo inferior del cuerpo vertebral de arriba, para formar la articulación del ultra o las uncovertebrales. Esto es característica de la columna cervical. Fíjense, tenemos el cuerpo vertebral separado del cuerpo vertebral de arriba por un espacio que es el que va a estar ocupado por el disco intervertebral. Si se fijan bien, todos los espacios correspondientes a los discos son simétricos, tienen que ser de la misma altura. Cualquier reducción en el espacio del disco intervertebral nos estaría hablando de patología discal. Si es un disco que se está deshidratando y que está perdiendo su altura, con lo cual puede haber patología similar.
¿sí? Solamente por la reducción del espacio que ocupa el disco. ¿Puede ser que sea de distinto color? Me preguntan si el disco se ve de diferente color. En realidad, por radiología no se ve nunca, ni deshidratado ni no deshidratado. Sí pasa eso en la resonancia magnética. Cuando veamos ahora la resonancia, vamos a ver que podemos estudiar por medio de la resonancia, se va a ver muy bien el disco intervertebral y se va a ver muy bien la hidratación de ese disco, ¿sí? Los discos deshidratados van a perder intensidad en algunas secuencias, gracias a los diagnósticos. Pero por radiología no se ve ni sano ni patológico, se ve la altura nada más del disco que representa. Me preguntan por qué no se ve el disco. ¿Qué le podríamos decir? Por cómo está formado. ¿Qué constitución tiene el disco intervertebral? Está formado por agua. En realidad tenemos toda una estructura fibrosa que va a contener el disco en forma periférica con un centro gelatinoso, ¿sí? Piensen en una gelatina bien densa. En realidad, radiológicamente no aporta densidad. Por eso no se va a partir. En la placa se ve un poquito en la tomografía, porque hacemos cortes más seccionales a nivel del disco, pero en la placa no se llega a ver. Necesitamos mucha densidad para poder diferenciarlo del entorno. ¿Sí? Agua o no agua, no lo vamos a poder diferenciar en la placa. Lo que sí vemos es el espacio que ocupa ese disco. Entonces tenemos información indirecta de si está sano o si está patológico. ¿Se entiende eso? Si tenemos que estudiar los discos intervertebrales, los discos cuando se deshidrata y produce el contenido hacia el exterior, es como se forman las hernias discales, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar mejor por resonancia magnética. ¿Está? Tenemos después características individuales de cada una de las vértebras que nos dicen que es de un nivel no es otra, ¿sí? Por ejemplo, eso pasa a nivel de la primera cervical y de la segunda cervical. Tenemos dos masas laterales, esta es la primera cervical, dos masas laterales, unidas por un arco anterior y un arco posterior. Arriba, en la parte superior de las masas laterales, tenemos la articulación glenoidea para articularse ¿con qué? Con el occipital, con los cóndilos del occipital, ¿sí? Hacia los costados vamos a tener la salida de las transversas, que a diferencia del resto de las cervicales no se ramifican, dos extremos en la punta no están ramificadas, ¿sí? Pero sí tenemos en la base el agujero transverso. El arco anterior tenemos ahí un tubérculo anterior, que es una prominencia muy sutil, y el arco posterior va a tener también un tubérculo posterior que va a ser como un recuerdo de la espinosa que no tiene, ¿sí? Cuando vemos el arco anterior desde la cara interna, vamos a encontrar la superficie articular para articularse con la apófisis odontoides, ¿sí? Y desde la parte interna de las masas laterales encontramos una zona de inserción que va a ser la zona de inserción del ligamento transverso, ¿sí? Cuando nosotros vemos el agujero raquídeo, pensamos que es un agujero raquídeo muy amplio, y en realidad no todo está destinado a alojar a la médula, sino que el tercio anterior es lo que va a alojar la apófisis odontoides, ¿sí? Que sería como el cuerpo vertebral de la primera cervical fijado a la segunda cervical, ¿sí? Y arriba del arco posterior vamos a encontrar un surco, que es el surco que deja la arteria vertebral cuando sale del agujero transverso y se va a ingresar al canal raquídeo, ¿sí? Lo hace por encima del arco posterior, dejándole este surco. Esto es primera cervical inconfundible del resto de las vértebras. La segunda cervical lo mismo, tenemos un cuerpo vertebral con las carillas articulares para articularse con las masas laterales en su parte inferior. Tenemos la apófisis odontoides que se eleva para articularse con el arco anterior. Hacia atrás tenemos las láminas bastante prominentes y la apófisis espinosa que empieza a aparecer así muy sutil, pero empieza a aparecer a este nivel. Las transversas iguales que la anterior, con el agujero transverso y no se ramifican exteriormente. Acá tenemos un esquema de cómo estarían articulados que vamos a ver en condiciones normales cómo se ve. Entonces, columna cervical estudiamos con las dos incidencias, radiografía de frente, radiografía de perfil. En la radiografía de frente siempre tenemos que incluir todas las vértebras, ¿sí? Pero tenemos un pequeño problema. Fíjense, ¿cómo diferenciamos la primera dorsal de la última cervical? ¿Cómo lo diferenciaríamos?
Por la apófisis espinosa, en el frente no tengo mucha información, ¿sí? Quizá en el perfil. Por la articulación con las costillas, ¿sí? Entonces busco un cuerpo vertebral que esté articulado con la primera costilla y esa va a ser la primera dorsal. Si esta es la primera dorsal, fíjense acá está la cabeza de la costilla articulándose con el cuerpo, ¿sí? La que está arriba es la última cervical, ¿sí? Si esta es C7, esta es C6, C5, C4 y vemos a partir de la mitad de C3. C1 y C2 no la estamos viendo. ¿Por qué piensan que no estamos viendo estas dos partes? Porque cuando hacemos la radiografía está la mandíbula en el medio, ¿sí? Entonces, si yo necesito ver sí o sí la cara anterior, que es C1 y C2, ¿cómo hago para hacer la placa? Le pido al paciente que abra la boca, ¿sí? Abre la boca y apunto el haz de rayos al interior de la boca. Le pido que diga para que baje la lengua y ahí vamos a ver muy bien el cuerpo vertebral de C1 y C2 en proyección anterior, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar la placa, se llama una proyección transoral, ¿sí? Pero en condiciones normales, la cervical de frente, C1 y C2 no se suele ver, ¿sí? Y vamos a ver entonces cuerpo vertebral con las articulaciones que habíamos visto recién, el límite superior del cuerpo vertebral, el límite inferior, hacia los costados tenemos las dos transversas. Acuérdense que al paciente nosotros lo vemos de frente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que yo, cuando veo esta columna, esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda del paciente. O sea, cuando yo lo veo de frente, mi derecha es la izquierda del paciente y mi izquierda es la derecha del paciente. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, si yo hago una descripción de esta apófisis transversa, va a ser la transversa derecha, ¿sí? Y esta va a ser la transversa izquierda. Eso es por convención, porque yo podría dar vuelta a la placa y ser al revés. Entonces, por convención, para todos hablar de lo mismo, poder localizar lesiones, vamos a ver al paciente de frente, ¿sí? O sea, la derecha siempre va a ser la contraria de la nuestra, ¿sí? Vamos a ir viéndolo a lo largo de todo el año, ¿sí? Pero para empezar a agarrar un poco de idea. Entonces tenemos la transversa derecha, la transversa izquierda, y fíjense lo que pasa con la apófisis transversa. No es homogénea en toda su extensión, sino que hay un sector que tiene menos densidad radiológica, o menos densidad ósea. ¿Sí? ¿Se ve eso? Si yo les muestro esto, todo esto es la apófisis transversa, pero hay un sector en donde tiene menos hueso, se ve menos blanco, corresponde al agujero transverso, ¿sí? Que tiene, si es un espacio no tiene calcio. Y si se fijan bien, con mucho amor, hay una línea ahí que va pasando, muy sutil, suavecita, ¿sí? Que va pasando a lo largo de todos los agujeros transversos, que corresponde a la arteria vertebral. Son sutilezas y en la radiología lamentablemente son sutilezas, ¿sí? A veces nosotros diferenciamos patología de normalidad de esta forma, ¿sí? Con una pequeña línea delgada, ¿sí? Tenemos la apófisis transversa del otro lado. ¿Esto qué será? La apófisis espinosa, ¿sí? Que está superpuesto al cuerpo vertebral en la incidencia del frente, pero si yo lo veo en la incidencia de perfil, veo que el cuerpo vertebral está desproyectado de la apófisis espinosa. ¿Se ven? Pero en el frente yo lo voy a ver proyectado sobre el cuerpo vertebral, ¿sí? Esto que está acá, ¿qué será? Apófisis articulares no son. Son redonditos sobre el cuerpo, que son lo que se llaman los ojitos de la vértebra. ¿Cositas? No. Fíjense, bien redonditos un costado y bien redondito del otro. Acá se ve mucho mejor, en estos se ve mucho mejor y en estos no se ve tan bien. Carillas articulares no, porque son, las carillas articulares estarían a este nivel, ¿sí? Articulándose una con otra. Yo estoy acá justo a los lados del cuerpo vertebral. Los pedículos son, ¿sí? Que en realidad, ¿por qué se ven así? Ustedes acuérdense que el pedículo salía en dirección antero-posterior al cuerpo vertebral, pero recién a nivel de las últimas cervicales. Las primeras cervicales el pedículo salía más oblicuo a 45 grados. Entonces, solamente lo voy a ver el pedículo en este sector, pero no se va a ver igual las primeras cervicales que las últimas por la orientación que tienen, ¿sí? Pero esos son los pedículos. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el espacio que ocupa el canal raquídeo acá? ¿Ustedes qué me dicen? En forma teórica o mostrándolo acá. Digamos, ¿de dónde a dónde va el canal raquídeo?
Desde los extremos mediales de los pedículos. Entre el borde interno de un pedículo al borde interno del otro pedículo, ¿sí? Entonces localizo un pedículo, del borde interno de un pedículo al otro, es el espacio correspondiente al canal raquídeo, ¿sí? Y si yo les pregunto dónde sería la ubicación de las láminas, acá. Entre el pedículo y la espinosa. Es el espacio que estaría ocupando la lámina. ¿Se entiende? Lo voy a ver mucho mejor en la parte, en la incidencia de perfil. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Más o menos? Me preguntan por qué la apófisis espinosa se ve de esa manera y no se ve más proyectado, más grande o de mayor densidad. Es muy cortita, muy poca la densidad que aporta extra. ¿Cómo? El foramen magno a nivel occipital. ¿Sí? El canal raquídeo es el espacio que queda entre en la vértebra para dejar pasar a la médula y a las meninges. ¿Sí? Hasta acá estamos. ¿Sí? En el perfil que encontramos, este sería C1, sería C2, ya no tenemos la superposición de la mandíbula para que nos pierde ver las dos primeras cervicales. Y esa es una ventaja del perfil sobre el frente en las radiografías cervicales. ¿Sí? Tenemos el arco anterior de C1, lo tenemos acá, el arco posterior lo tenemos acá, acuérdense que no teníamos espinosa a nivel de la primera cervical. Acá tenemos el cuerpo de C2 y el diente o la cosodontoide que se eleva para articularse con el arco anterior. ¿Se ve? Por lo tanto, si yo quiero evaluar la articulación atlantodontoide, tengo que ir a ver este espacio, que ahora se los voy a mostrar con mayor detalle. Es muy importante porque esa articulación. Tenemos movimiento de rotación de la cabeza, pero también porque si esa articulación está inestable, porque estaría fallando, por ejemplo, el ligamento transverso, para el único lugar que se movería la apófisis odontoide es para comprimir la médula. Por lo tanto, la integridad de la apófisis odontoide en la articulación atlantodontoide es muy importante para poder descartar que no haya lesión medular o no haya una inestabilidad que haya que fijar ese cuello, inmovilizar ese cuello. ¿Sí? Entonces tenemos acá la apófisis odontoide, el cuerpo de C2, acá tenemos algo de espinosa de la segunda cervical que ya empieza a aparecer. Cada vez que me voy haciendo más inferior, las espinosas van a ir haciéndose más prominentes hasta que llegamos a C7, en donde es la espinosa más larga de todas las cervicales. ¿Sí? Se parecen mucho más a las dorsales que a las cervicales. ¿Sí? Tenemos los cuerpos vertebrales, el espacio ocupado por el disco, y acá tenemos las apófisis transversas, están superpuestas al disco, perdón, superpuestas al cuerpo vertebral. ¿Sí? Y es lo que habíamos hablado al principio, que tenemos las dos transversas superpuestas en la misma imagen. No sé cuál es derecho, no sé cuál es izquierda. ¿Sí? Y acá lo que tenemos son las apófisis articulares superpuestas al espacio que daría, que sería del canal medular. Tenemos articular superior y articular inferior. ¿Se ven? Y acá lo que les amplié es un poco más la imagen del espacio intervalo odontoideo, que es muy importante ver en todas las radiografías cervicales del paciente. Si este espacio mide más de 3 milímetros en un adulto o más de 4 milímetros en un chico, es una información indirecta de que esa apófisis odontoide no está estable, o por una fractura de la apófisis o por una laxitud ligamentaria. No importa el origen, ¿sí?, de esa inestabilidad, es un cuello que tiene que inmovilizarse. ¿Sí? ¿Y cómo se mide? Directamente poniendo una regla sobre la placa o en las radiografías digitales, ahí forma de medirlo con una pequeña regla digital. ¿Sí? ¿Cómo es? Yo les decía, me preguntan que le repita esto. En las radiografías cervicales de perfil nosotros vemos la articulación aclodontoidea. ¿Sí? El espacio que queda entre los dos huesos, entre el borde posterior del arco anterior del atlas y el borde anterior de la odontoides, es el espacio correspondiente a la articulación aclodontoidea. ¿Sí? Si ese espacio es menor de 3 milímetros, es un espacio de una articulación normal. Si ese espacio es mayor de 3 milímetros, significa que la apófisis odontoide se está desplazando de su carilla articular.
Si se desplaza, solamente se puede desplazar hacia posterior y puede generar compresión medular. Entonces, si ese espacio es mayor de 3 milímetros en los adultos o mayor de 4 en los chicos, podemos decir que esa articulación está inestable. ¿Sí? Es un cuello que hay que inmovilizarlo y después se verá cuál es el origen de la inestabilidad. Que puede ser por fractura, por laxitud ligamentaria, o por una lesión del ligamento transverso, pero hay que inmovilizarlo seguramente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y esa es la forma de evaluarlo por medio de la radiografía cervical perfil. Esta es más o menos lo que venimos hablando. Acá tenemos imágenes de tomografía axial computada. Se ve que es una tomografía porque las densidades radiológicas son iguales que veíamos en la placa, con la diferencia de que vemos mejor las estructuras. Tenemos un corte seccional del cuello, que lo estamos estudiando en este caso, en donde encontramos el arco anterior de C1, el arco posterior de C1, masas laterales y su articulación con la apófisis odontoides. ¿Sí? Hacia los costados tenemos las apófisis transversas con el agujero transverso en su base. ¿Se entiende? Fíjense que cuando sospechamos una lesión a este nivel, la forma de una lesión traumática a este nivel, la forma de estudiarlo con medio de tomografía. ¿Sí? Porque vamos a ver perfectamente la extensión de las lesiones fracturarias, las fracturas de las vértebras. Y acá lo que les traje son dos imágenes de resonancia magnética. Cambia mucho la imagen, ¿por qué? Porque la cortical del hueso ya no la vamos a ver blanca, sino que la vamos a ver negra en todas las secuencias que nosotros hagamos de resonancia magnética. Después vamos a ver bien en detalle eso. Fíjense, acá tenemos, este es el cráneo, donde tenemos la cortical del hueso bien negra, eso nos marca que es una resonancia magnética. Pero lo que les traje para mostrar es esta imagen, que corresponde a la articulación acroodontoidea. Fíjense, acá tenemos la apófisis odontoides, articulándose la segunda cervical con la primera cervical ahí a nivel de la faceta articular, y la relación que tiene la odontoides con las dos masas laterales. ¿Sí? Lo que nos ayuda a ver mucho mejor la resonancia magnética es todos los tejidos ligamentarios y todas las partes blandas. ¿Sí? Y acá les traje otra resonancia magnética donde está prácticamente ampliada la articulación acroodontoidea. Fíjense, acá tenemos el arco anterior de C1, el arco posterior de C1 y la médula pasando por el medio. ¿Se ven? Acá lo que tenemos es la apófisis odontoides y su relación, su articulación con el arco anterior de C1. Y lo que tenemos acá, fíjense, en la odontoides es como una joroba hacia atrás que corresponde a una sección, a un corte del ligamento transverso. ¿Sí? Fíjense que el ligamento transverso va de una masa lateral hasta otro, del arco anterior de un lado hasta el otro. Y lo que tenemos ahí es, en realidad es un corte sagital del ligamento transverso, así como se ven en condiciones normales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y este es un corte axial, también de resonancia magnética, vemos las masas laterales ahí, el arco anterior. Tenemos el arco anterior, las masas laterales y las apófisis odontoides. Ahí está la articulación atlanto-odontoidea y el ligamento transverso como fija en su lugar a la apófisis odontoides. En realidad lo que nosotros vemos en resonancia magnética es la sumatoria del ligamento transverso primero, más el occipito axoideo, más el ligamento vertebral común posterior. Son los tres puntos que vemos en la misma imagen. ¿Sí? No podemos diferenciarlos porque son muy delgados. Y acá les traje dos imágenes. Fíjense, ¿qué tenemos acá? ¿Qué les parece que es? Primero, ¿qué estudio es? Una tomografía parece, ¿no? Tiene la misma densidad ósea que nosotros encontramos en la radiografía convencional, ¿sí? Por el tipo de vértebra, parece una vértebra cervical, ¿sí? Tenemos el cuerpo vertebral bien alargado, tenemos las apófisis transversas con los agujeros transversos, es bien cervical. Yo les pregunto, ¿qué cervical es? Acá me dicen la séptima cervical. A mí no me parece. ¿Por qué esta no es la séptima cervical? Esperaría encontrar una espinosa mucho más larga. ¿Sí? Que sería un corte bien alto de las cervicales, pero no es ni C1 ni C2 definitivamente. Puede ser C3, C4, C5. ¿Sí? Dentro de las opciones, pero seguramente es una de esas vértebras. Si yo les muestro esta que está acá,
Qué lástima, bueno, no veo las transversas, pero esta es una vértebra cervical todavía, ¿eh? Ahora sí, yo esperaría que esta sí fuera la séptima vértebra cervical. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Y en realidad les traje esto para que vean cómo se ve la articulación de Lusta. Fíjense, estas son las apófisis fusiformes del cuerpo vertebral de abajo, articulándose con el surco del cuerpo vertebral de arriba. ¿Sí? Esta es la articulación entre el cuerpo y el cuerpo vertebral a nivel cervical. ¿Sí? Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué le llama la atención? Es una tomografía, vemos la cortical del hueso bien blanca, son vértebras cervicales por los agujeros transversos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos el foramen transverso que no es uno solo, sino que está duplicado, ¿sí? Hay un tejido fibroso óseo que divide al foramen transverso y estos son variantes normales, ¿sí? Pueden estar duplicados, pueden estar triplicados, a veces no tienen una forma redondita que acostumbramos a ver, sino que tienen forma más de reloj de arena, ¿sí? Y tiene que ver la forma más que nada con la ubicación de la vena vertebral, ¿sí? Esto no es patológico, son variantes normales, pero pueden aparecer. No, por el tipo de corte. No enganchamos perfectamente, pero está íntegro, ¿no? Me preguntan por qué no tienen tanta densidad, porque lo enganchamos medio oblicuado. Y acá lo que traje es la imagen que habíamos hablado al principio. Fíjense, la arcada dentaria superior, arcada dentaria inferior, y tenemos la odontoide que se pueden identificar muy bien, las masas del cuerpo vertebral de C2 y las masas laterales. Esta es la famosa transoral que les había contado, ¿sí? Para poder ver los cuerpos vertebrales de C1 y C2 por medio de la radiología convencional, ¿sí? Y acá, por último, si cerramos las cervicales, vamos a ver dos incidencias diferentes. No es ni el frente ni el perfil, sino que son columnas cervicales, pero vistas oblicuadas en 45 grados, ¿sí? Esto nos sirve para poder ver el agujero de cómo funciona o el foramen transverso, que está ubicado entre pedículo y pedículo. Fíjense, este es el pedículo de arriba, con el pedículo de abajo es el foramen por donde salen los nervios raquídeos, ¿sí? Como tiene una orientación de 45 grados, para poder verlo yo tengo que inclinar al paciente 45 grados, ¿sí? Intervertebral. Pues según el libro va cambiando de nombre. Yo tengo como agujero de confusión o agujero no articular. Y esto les traje para que vean la importancia de la radiología convencional. Fíjense lo que les hablaba a ustedes antes, la alineación de la columna. Hay unas líneas que tienen que ver con la ubicación de los cuerpos vertebrales y de las apófisis espinosas, que es una línea imaginaria que pasa por adelante de los cuerpos vertebrales, por detrás de los cuerpos vertebrales, por la base de la espinosa y por la punta de la espinosa. Siempre estas líneas tienen que ser bien verticales, tienen que ser continuas, no tienen que haber resaltos. ¿Sí? Si tienen una curvatura, la curvatura es muy suave. Eso en condiciones normales siempre se tiene que ver. Porque cuando pasa algo patológico, esto sería normal, ¿sí? Fíjense que tenemos el borde anterior de los cuerpos vertebrales, hay un resalto, hay un fragmento óseo del cuerpo vertebral, esto es una fractura de uno de los extremos del cuerpo, y se continúa hacia abajo. Acá, cuando voy a ver el borde posterior de los cuerpos vertebrales, viene una línea bien sutil, hay un escalón y sigue el cuerpo vertebral por allí. Pasa lo mismo con la línea de la base de las espinosas. Ahí hay un desplazamiento vertebral con compresión del canal raquídeo, ¿sí? Yo no veo la compresión medular porque no veo la médula, pero yo voy a sospechar que hay una lesión medular a ese nivel. ¿Se entiende? Acá lo que les traje es una reconstrucción tridimensional de una columna, en este caso es una lesión dorsal baja, en donde hay un desplazamiento hacia anterior del cuerpo vertebral inferior, y fíjense el canal raquídeo que estaría ocupado por este espacio, está desplazado hacia adelante con una compresión de este sector, seguramente una lesión medular a ese nivel, ¿sí? Y lo que se ve por resonancia magnética, que eso sí ya es un segundo tiempo, porque este paciente primero hay que estabilizarlo antes de ver la lesión de la médula. Cuando hacemos la resonancia magnética no solamente vemos el desplazamiento de la columna, sino que también vemos la lesión medular. Este es la médula normal y este es el hematoma y edema de la lesión de la misma médula por compresión, ¿sí? Las líneas en realidad pasan por
van siguiendo la orientación de la columna, ¿sí? Por delante de los cuerpos vertebrales, que es la vertebral anterior, por detrás de los cuerpos vertebrales, que es la vertebral posterior, la espinolaminar, que es por la base de las espinosas, y la espinosa, que va por la punta de cada una de las espinosas. Y esto, en realidad, para que vean cómo se ve la patología, no hace falta que lo sepan, pero se ve por radiografía, cómo están los diferentes cuerpos vertebrales que tienen que tener esta altura, están disminuidos de altura porque han tenido una fractura por compresión. Lo mismo pasa a este nivel, si el cuerpo vertebral debería tener esta altura y en realidad tiene esta altura. ¿Sí? Evidentemente, o por caída de altura o por otro mecanismo similar, han sufrido una compresión del cuerpo vertebral. Con respecto a la columna dorsal, rápidamente vemos las diferencias. Vamos a encontrar el cuerpo vertebral hacia adelante, sin ninguna particularidad. La espinosa es mucho más larga y tiende a hacerse vertical, ¿sí? Está en oblicuo que tiende a ser vertical. Hacia los lados de los cuerpos vertebrales vamos a encontrar las carillas articulares para la cabeza de las costillas, ¿sí? Que son dos hemicarillas articulares. Se llaman hemicarillas porque una costilla se va a articular con el cuerpo, la cabeza de la costilla se va a articular con un cuerpo vertebral y con el cuerpo vertebral del de arriba. O sea, vamos a tener la cabeza articulada entre los dos cuerpos vertebrales contiguos. ¿Sí? Entonces tenemos las hemicarillas articulares para las cabezas de las costillas y una carilla articular para el tubérculo costal a nivel de la coxis transversa. Es eso lo que va a diferenciar a las dorsales del resto de la columna. ¿Sí? Y acá les traje para mostrar, fíjense el punto de articulación de la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral y el punto de articulación de la tuberosidad de la costilla con la transversa. Estas son dos imágenes de tomografía a nivel de la columna lumbar. ¿Se ven? Y estas son imágenes de resonancia magnética, fíjense, el cuerpo vertebral hacia adelante, la coxis transversa hacia los costados, la espinosa no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque tiene una orientación más vertical, así que la espinosa de esta vértebra yo la voy a notar en los cortes más inferiores. ¿Sí? Tenemos acá los límites del canal raquídeo y en resonancia magnética no solamente vemos los límites que dan los límites anatómicos, sino que vemos también la médula dentro del canal raquídeo. ¿Sí? La cabeza costal con el cuerpo y la velocidad costal con la coxis transversa. Dos radiografías de columna dorsal. Tenemos la incidencia de frente y la incidencia de perfil. ¿Qué cosa le llama la atención que va más allá de lo que veníamos hablando de las densidades normales? Tenemos una serie de curvas, es verdad que hay una serie de curvas, pero ¿qué es lo que pasa con este paciente? No es un paciente que ha venido caminando por la calle y se ha ido a hacer una radiografía de columna. ¿Tiene ¿Sí? electrodos? Tiene electrodos para monitoreo cardíaco, tiene una vía central, este es un catéter que va por el interior de los vasos para medir presiones, tiene un tubo endotraqueal, es un paciente que está en terapia intensiva, ¿sí? Tiene la superposición de imágenes metálicas, que son todas estas cosas que vemos superpuestas, porque es un paciente que no es ambulatorio, ¿sí? Pero podemos ver perfectamente los cuerpos vertebrales de la columna dorsal, los ojitos de la vértebra que corresponden a qué? A los pedículos de cada una de las vértebras, ¿sí? Superpuesto al cuerpo vertebral vamos a ver qué cosa. La costa espinosa y el espacio que queda entre el pedículo y la espinosa es el espacio correspondiente a la lámina, ¿sí? Las transversas son más bien chiquitas, las vamos a ver ahí, ¿sí? Pero se confunden un poco con la cabeza de las costillas que se articulan entre dos cuerpos contiguos, que es esto lo que hablábamos recién. La hemicarilla articular de un cuerpo, la hemicarilla articular del cuerpo de arriba, ahí es donde se va a articular una sola costilla. En realidad, la técnica radiológica que se utilizó para esta, que es con mayor radiación, no es para ver pulmones, es para ver columnas. En realidad, cuando queremos ver la columna, usamos mayor radiación y quema de alguna manera la imagen correspondiente a los pulmones. Si queremos hacer una placa de pulmones, vamos a usar menos radiación, pero no vemos columnas. Vamos a ver el tipo de radiación de técnica que utilizamos. ¿Sí? Entonces tenemos los cuerpos vertebrales, los pedículos de las vértebras, las transversas. Fíjense cómo se articula la tuberosidad costal con la coxis transversa y ahí está articulada la cabeza de las costillas con los dos cuerpos vertebrales.
¿Sí se entiende? En el perfil vemos el cuerpo vertebral, el espacio correspondiente al disco intervertebral, hacia atrás los pedículos y el espacio entre pedículos, que es el agujero de conjunción, el agujero raquídeo, el agujero neural o como sea. Las apófisis espinosas, como son más oblicuas y más verticales, no se llegan a ver muy bien porque se confunden con las costillas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Y con respecto a la columna lumbar, en realidad no tiene agujeros transversos, característicos de la cervical, no tiene carillas articulares para las costillas, características de las dorsales, pero van a traer el resto de las características de la vértebra general. ¿Sí? Un cuerpo vertebral mucho más voluminoso que el resto de los niveles, una articular superior, articular inferior mucho más prominente, y la espinosa ya llega a ser mucho más voluminosa y más recta. ¿Sí? Las láminas son bien cuadrangulares que van sacando por el canal cervical, el canal medular. Y con respecto a las radiografías, vamos a tener una radiografía de frente de la columna lumbar y una radiografía de perfil. Al igual que hacíamos con las cervicales, la última dorsal va a ser la última costilla articulada, ¿sí? Por lo tanto esto seguramente va a ser D12, esto va a ser L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Sí? En la vista de frente vemos lo mismo que habíamos visto hasta recién, cuerpo vertebral y platillo superior, el platillo inferior, los dos pedículos, fíjense lo bien que se ve acá la lámina, acá tenemos la espinosa superpuesta en una forma de lágrima con el cuerpo vertebral y las dos transversas, una a cada lado no articulada porque no tenemos costillas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? En el perfil lo mismo, cuerpo vertebral, platillo superior, platillo inferior. Acá tenemos el pedículo, el agujero de conjunción entre pedículo y pedículo, y lo que tienen las apófisis espinosas, que como son más cuadrangulares, tienen menos densidad radiológica, a veces hay que hacer un esfuerzo para poder verlas, porque están ahí. ¿Sí? Son bien rectas y bien anchas. ¿Ah? Acá tenemos las carillas articulares, las apófisis articulares inferiores bien prominentes y las superiores por acá. ¿Sí? Y lo que tenemos agregado a la columna lumbar, en este caso, es que hay una patología que afecta al espacio que está entre la articular superior y la apófisis articular inferior, que es la lesión o la fractura de la pars interarticularis, que solamente se va a ver en las oblicuas de las radiografías de columna lumbar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una oblicua de la columna lumbar, aparece esta imagen que tiene un aspecto de perrito. ¿Sí? Que lo llaman el perrito Spotty, el perrito escocés o el perrito de la Chapelle, ¿sí? Que no es más ni menos que la articular superior que forma la oreja, la transversa que forma los hijos, la articular inferior que forma las patas delanteras, el cuerpo es una sumatoria de la lámina y la espinosa, y las otras articulares forman la cabeza y la otra pata. ¿Sí? Lo que estamos buscando en realidad es una lesión que afectaría el cuello del perrito, ¿sí? Que sería la pars interarticularis a ese nivel. Cuando existe una imagen radioluz, una imagen negra, a este nivel es una fractura de la pars interarticularis, que solamente se va a ver en las oblicuas de la columna lumbar. ¿Sí? Se lo muestro porque quizá lo pregunto. ¿Sí? Y el pedículo, perdón, es lo que va a formar el ojito del perro. Estas son dos imágenes de resonancia magnética. Fíjense lo que veníamos hablando, la cortical del hueso es bien negra, así se va a ver en cualquier parte del cuerpo que estudiemos por resonancia magnética. ¿Sí? La cortical no va a tener señal, así que lo que veíamos tan blanca en tomografía, en resonancia magnética siempre se va a ver un delineado negro. ¿Sí? Lo que se va a ver blanco del cuerpo vertebral es más o menos que la grasa correspondiente a la médula ósea del cuerpo vertebral. Sí, a la densidad de la grasa, pero no es densidad cálcica eso. Entonces,
veo si hay un delineado en la cortical que se ve negro, es una resonancia magnética. Fíjense lo bien que se ve el espacio ocupado por el disco, porque vemos el disco, ¿sí?, en resonancia magnética. Y este es un corte sagital donde vemos el cuerpo vertebral hacia adelante y las apófisis espinosas hacia atrás, ¿sí? El espacio correspondiente al canal raquídeo con la médula adentro y el líquido cefalorraquídeo que la rodea. Sumémosles un dato más, yo sé que es mucha información para hoy, pero la vamos a seguir repitiendo a lo largo de todo el año. Primero que identificar qué tipo de método estamos viendo, es una resonancia magnética justamente por la cortical que venimos hablando. Después hay que identificar si es resonancia magnética, en qué secuencia se ve. Hay dos secuencias básicas que nosotros vamos a ver. Hay dos secuencias básicas que vamos a hacer para estudiar a los diferentes pacientes y diferentes regiones del cuerpo, que son la T1 y la T2. Yo las voy a diferenciar T1 y T2 en base a cómo se ve el líquido en cada una de las secuencias. En la secuencia T1, el líquido, voy a buscarlo como en este caso es el líquido cefalorraquídeo, en la secuencia T1 el líquido se va a ver negro, ¿sí? Por lo tanto, esta es una imagen de resonancia magnética en donde vemos la cortical negra y el líquido cefalorraquídeo negro, por lo tanto es una secuencia T1. Si en cambio el líquido cefalorraquídeo, que en este caso está rodeando la médula, lo vemos blanco, es una secuencia T2. ¿Y por qué es importante que empecemos a ver esto? Porque hacemos tanto la secuencia T1 como la secuencia T2 para estudiar todos los pacientes y cualquier región del cuerpo. Porque en la secuencia T1 tenemos una mejor delimitación de la anatomía. Por lo tanto, si queremos ver una alteración de la anatomía, vamos a estudiar una secuencia T1. Y lo que vemos muy bien en la secuencia T2 es todo lo que tiene líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la patología inflamatoria cursa con aumento de líquido, la patología tumoral cursa con aumento de líquido, la traumática cursa con aumento de líquido, entonces nos va a saltar a la vista lo que es patológico, porque va a cursar en su gran mayoría con aumento de líquido, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos una imagen blanca, brillante, en medio del cuerpo vertebral, nos va a llamar la atención como que es algo patológico, ¿sí? Por eso hacemos las dos secuencias, la T1 para ver la anatomía, la T2 para ver la patología, ¿sí? Los diferencio en base al líquido como se ve en cada uno de los casos. Y ahí vamos a lo que quería mostrarles. Fíjense el disco intervertebral en la secuencia T1. Yo les había dicho que estaba formado por un núcleo gelatinoso bien hidratado y un borde fibroso que está conteniendo ese núcleo gelatinoso, ¿sí? Todo lo que es fibrosis habitualmente se ve hipointenso en resonancia magnética, pero lo que se ve muy bien en resonancia magnética es el disco hidratado, ¿sí? En la secuencia T1, por mucha hidratación que tenga el líquido, como el líquido se ve negro, se va a ver negro. Pero en la secuencia T2, cuando el núcleo está bien hidratado, lo vamos a ver hiperintenso, lo vamos a ver blanco. Si existiera patología, en este caso, como una deshidratación del disco, veríamos que en la secuencia T2 el disco se ve negro. ¿Se entiende? Eso vamos a ir viendo y jugando con cada una de las patologías, cómo se ve en cada una de las secuencias, que lleva años de estudio, ¿sí? Para ustedes es importante que sepan esto, ¿ya? Y fíjense, se ve muy bien toda la parte periférica fibrosa y la parte central dilatada en la secuencia T2, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es el cono medular con los nervios correspondientes a la cola de caballo que van a ir a buscar la salida de cada uno de los foramentos correspondientes, ¿sí? Todo rodeado de líquido cefalorraquídeo. En realidad, en los dos, dicen dónde se ve el núcleo pulposo y el anillo fibroso. En los dos se ven los dos, pero donde mejor se ve es en la secuencia T2. ¿Sí? Y fíjense, tenemos el cuerpo vertebral y la espinosa, por lo tanto es un corte bien sagital, porque pasa por el medio de la vértebra. ¿Se entiende? Si yo me voy hacia un cortado, un corte parasagital, ya no voy a ver más la espinosa y empezaría a ver un poco de transversa, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora. En la imagen T2, que hay una montañita del lado derecho de la médula, ¿es la sinovial, es cerosa o es grasa? Una montañita blanca. A ver, guíame dónde está la montañita. Esa. ¿Esto acá? Está blanca, la del lado derecho. ¿Esto acá? En realidad es parte del líquido cefalorraquídeo que está en el canal medular entre las dos espinosas. Es el canal raquídeo. ¿Sí? Van a ver, si vemos alguna corte axial lo vamos a ver más claro. Pero es el mismo, es como un saco, el saco de la dura madre que está llena de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos secuencias de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la cortical se ve negra. ¿Qué secuencia? ¿T1 o T2? T1 claramente.
¿En qué corte? ¿Sagital, axial o es un corte sagital? ¿Sí? En resonancia magnética podemos hacer el corte que queramos, hasta cortes oblicuos, depende de la estructura que queramos que evaluar. ¿Sí? Entonces tenemos cortes sagitales, secuencia T1, este es un corte bien medio, fíjense, tenemos cuerpo vertebral y espinosa acá. ¿Sí? Pero me voy hacia un costado y fíjense que voy viendo los cortes parasagitales. Entonces dejo de ver la espinosa y empieza a aparecer la articular superior y la articular inferior. ¿Sí? Y voy un poquito más hacia el costado y veo el espacio entre un pedículo y el otro correspondiente al agujero de conjunción o el foramen neural. Y lo que vemos adentro es el núcleo, digamos, la raíz nerviosa con el ganglio dorsal asociado. ¿Sí? Que son este contenido que vemos ahí en el medio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que veníamos viendo recién. Y esto es un poco de las líneas y los ligamentos que vamos a encontrar que, digamos, aquí de evaluarlo específicamente. Pero básicamente, para poder diferenciar una vértebra de otra según el nivel, tenemos en base al agujero transverso y las canillas articulares para las costillas. Agujero transverso presente es directamente una cervical, canilla articular para las costillas es una dorsal. No tiene ninguna de las dos, es una lumbar. ¿Sí? Profe, ¿puedo ver el anterior? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Puedo ver el anterior para ver las líneas? En realidad, este no es tanto para ver las líneas, sino para ver los ligamentos. Tenemos el ligamento longitudinal común anterior, el ligamento longitudinal común posterior, el ligamento amarillo que une las láminas y el ligamento que une las espinosas. Y por último, un último ligamento que une la punta de todas las espinosas con el supraespinoso. ¿Sí? Esto se puede ver por resonancia magnética, hay que ir a verlo específicamente. Acuérdense que todos los ligamentos en resonancia siempre los voy a ver hipointensos, los voy a ver negros. Así como veíamos el ligamento transverso a nivel de la postura. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Yo les voy a dejar la clase, chicos. ¿Sí? La clase habitualmente la dejo en la biblioteca, ¿sí? En la última computadora, en una carpeta que tenemos ahí de imágenes. No solamente le voy a dejar esto, sino que también tenemos, hace mucho tiempo en realidad, siempre les dejo, bueno, todos los libros que yo tenga digitales para que puedan consultar. Hay libros de anatomía, hay libros de imágenes para consulta y tenemos una serie de PowerPoint, en este caso nos va a servir el de columna, que fue hecho por la Universidad de La Plata, que está muy piola porque tenemos diferentes tipos de métodos evaluando todos los segmentos de la columna con referencias anatómicas. Les va a servir como para repasar, ¿sí? Porque en mi clase no hay mucha referencia. ¿Sí? Así que todo lo voy a dejar en la última computadora de la biblioteca.